¿Sabían que algunos materiales pueden fundirse a temperaturas más bajas cuando se combinan en proporciones exactas? Este fenómeno se llama punto eutéctico y es clave en procesos industriales como lo son en la fabricación de aleaciones, medicamentos y sistemas de refrigeración. Mi nombre es Isabel Acosta y en esta presentación yo les estaré hablando acerca del punto eutéctico, cómo funcionan las mezclas eutécticas y por qué son fundamentales en distintas aplicaciones científicas y tecnológicas. Ahora bien, ¿qué es el punto eutéctico? El punto eutéctico es la temperatura más baja a la que una mezcla específica de sustancias puede fundirse o solidificarse de manera simultánea, manteniendo una proporción fija de sus componentes. Otra forma de describirlo es como la temperatura más baja en la que se puede obtener la máxima cristalización del solvente y el soluto. En este punto, las fases líquida y sólida coexisten en equilibrio sin cambios de composición. A diferencia de otras mezclas donde los componentes pueden fundirse en rangos de temperaturas distintos, en el punto eutéctico la mezcla se comporta como si fuera una sola sustancia pura, cambiando de estado de manera uniforme. El significado de este término proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y tectos, que significa fundido o derretido. Por tanto, eutéctico puede traducirse como fácil de fundir. Ahora sí, cuando hablamos de una mezcla eutéctica, hablamos de una combinación de dos o más sustancias que, al estar en proporción específica, tienen un punto de fusión más bajo que cualquiera de sus componentes individuales. Las características de las mezclas eutécticas son las siguientes. Primero tenemos fusión y solidificación simultánea. Esta se funde y solidifica como una única fase homogénea a una temperatura definida, sin cambios de composición. Luego tenemos que tiene temperatura de fusión mínima, su punto de fusión es menor que el de cualquiera de sus componentes por separados. Tiene una composición fija que solo ocurre en proporciones específicas de los materiales involucrados y no hay formación de fases intermedias. A diferencia de otras mezclas, en el punto eutéctico no se observan fases separadas en el estado sólido. Un ejemplo común de este tipo de mezcla es la mezcla para soldar piezas electrónicas, que se encuentra compuesta de 63% de estaño y 37% de plomo, y posee un punto de fusión mucho menor al de sus componentes por separados a 183 grados Celsius, frente a el 232 grados Celsius del estaño y el 327 grados Celsius del plomo. Bien, entonces las mezclas eutécticas tienen una amplia variedad de aplicaciones en distintas industrias debido a su capacidad de fundirse a temperaturas más bajas de manera uniforme. A continuación yo les explicaré algunas de las aplicaciones más importantes de este tipo de mezclas. Primero tenemos en el área de metalurgia y soldadura. Aquí se utilizan en la fabricación de circuitos impresos, donde se necesita una fusión rápida y uniforme sin dañar los componentes electrónicos. También se utilizan en procesos de manufactura donde se requiere una rápida solidificación de metales para obtener piezas con precisión. En la industria farmacéutica y cosmética se utilizan las mezclas eutécticas para mejorar la solubilidad y absorción de los medicamentos y también para las bases en cosméticos y cremas. Siguiendo con las aplicaciones, tenemos la área de criogenia y refrigeración, en la cual se utilizan mezclas eutécticas de sales con agua en la refrigeración porque permiten mantener temperaturas constantes durante más tiempo, y también se utilizan en sistemas de aire acondicionado y congeladores para mejorar el rendimiento energético. Luego tenemos el área de descongelación y protección contra el hielo. Se utilizan muchas mezclas de sales en carreteras para reducir el punto de congelación del agua y evitar la conformación de hielo. Y también se utilizan para evitar la congelación en tuberías y maquinaria industrial. Siguiendo con las aplicaciones, tenemos la industria aeroespacial y automotriz. Aquí se utilizan las mezclas eutécticas para hacer lubricantes y recubrimientos eutécticos. Algunas aleaciones eutécticas se utilizan en sistemas de frenos para mejorar la disipación del calor y evitar deformaciones. Y por último tenemos la área de energías renovables y almacenamiento de energía, en las cuales se utilizan materiales de cambio de fase en sistemas de energía solar térmica.
Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla eutéctica? En primer lugar, vamos a hablar sobre su composición. Las sustancias puras son un elemento o compuesto con una estructura uniforme, por ejemplo el agua, el oro o el oxígeno, mientras que las mezclas eutécticas son la combinación de sustancias en proporción. Luego tenemos su punto de fusión. Para una sustancia pura, el punto de fusión es único y constante. Por ejemplo, el agua a 0 grados Celsius, el oro a 1064 grados Celsius. Mientras que una mezcla eutéctica, su punto de fusión es menor que el de sus componentes individuales, facilitando el uso industrial. Siguiendo con las diferencias, hablemos acerca de la fusión. En las sustancias puras se funden sin cambios en composición química, mientras que las sustancias eutécticas se funden completamente a una temperatura exacta sin separación de fases. Luego tenemos el estado sólido. Una sustancia pura tiene una estructura uniforme en todo su volumen cuando se encuentra en estado sólido, mientras que una mezcla eutéctica puede presentar una microestructura con diferentes fases según la proporción de sus componentes. Por último, en las diferencias tenemos la aplicación y propiedades. Las sustancias puras mantienen sus propiedades constantes y son útiles en procesos que requieren pureza química, mientras que las mezclas eutécticas se diseñan para mejorar características como menor temperatura de fusión, ideal para la soldadura, refrigeración y metalurgia. Gracias por su atención.